M530. El tiempo, 19 grados 4, va a levantar mucho la temperatura y parece que hay granizo a la tarde-noche. Atentos. ¿Cómo le cuesta creer a Silvio Soler? En general, pero con el clima en particular. Va a caer Soler, va a caer granizo, te lo juro. Prepárate. Y si volvés tarde a la noche, salí con paraguas. La vida viene pegando, pero nos acompañamos. Hay que cuidarse con los tragos, sobre todo cuando llegamos a la recta final del año. Despacito, sin romper nada, por favor. Porque ya estoy viendo gente que se subió a esta cosa de tanta alegría seguida, me va a hacer mal. Y ya cuando superaste cierta edad, ya no estás para, viste, todos los días un traqueteo. De hecho, vengo a... Ya patí tres despedidas de año. En enero nos vamos a ver, así que tranquilo, no pasa nada si nos vemos antes del 1 de enero. Nos vamos a ver después, no te preocupes. 8 minutos, pasan de las 7, atentos a los que salen a buscar el transporte público. Tren Mitre reducido entre Retiro y Florida por árbol caído en zona de vías en Doctor Centrángulo. Tren Sarmiento, el servicio circula con sus frecuencias habituales según el diagrama establecido el 1 de diciembre, un tren cada 10 minutos aproximadamente. Paro de colectivos, siguen muchos trabajadores de línea sin cobrar, 707, 407, 437 y la 247. Bueno, y completamos información del tránsito porque también hay demoras en autopista Jorge Newbery a la altura de la Horqueta, sentido hacia autopista Richieri. Ya está cargada autopista del oeste desde altura camino del Buen Aire hacia Liniers. Y en Panamericana ya está trabada la unión de los ramales Pilar y Escobar en dirección a Capital. Así que, bueno, eso también empieza a pasar, ¿viste? Entramos en la recta final del año, muchas cosas para hacer, mucho trámite para cerrar. Después, por supuesto, vacaciones que llegan, etcétera, etcétera, y eso va a agitar un poquito las calles desde bien temprano en estas últimas 3 semanas que tenemos del mes de diciembre. Buen día, bienvenidos para todos, todas. Buen día, mis compañeros aquí de equipo de rutas de todas las mañanas: Silvio Soler, Gary Castro, Juan Pablo Fierro, Vicente Castro, Leandro Deza también. ¿Cómo anda, querido, querida? Así digo, porque estamos a doble mesa, estamos ya con el maestro Gustavo Cirelli, con María Quintero también. Porque yo no tengo un porque mote. tiene que ver con el la maestro, edad. yo soy la maestra. Dije maestro, maestra. La icónica, la capa. Dije maestro, maestra. Porque no es de mentir mucho, Marta. No es como yo. Llegó a maestro y después ya le pareció que lo Me demás... pareció un montón. Buenos días, ¿cómo andan?
andan? ¿Cómo andan? Muy buenos días, chicos? muy buenos días, María. ¿Cuál es la edad en la que uno no tiene que tomar todos los días? Que no entendí toda esa parte. Que a partir de... A la mía ya cierta- seguro le cierta digo porque edad, el fin de semana cierta edad. estuvo picante. Yo no quise dar un número fijo, porque viste que también la edad va muy asociada al estado del alma también, ¿viste? Entonces, Al estado del alma. cada uno decide, y también la fisiología no es igual para todos. Entonces, cada uno, hay gente que a los 35, ya si se escabia todos los días, No es saludable, digamos. le pega mal. Hay ¿Puedo gente decir que algo? lo aguanta un poquito Nunca más. es saludable escabiarse. No, todos la los verdad días. que no. Podemos No es dejar- La verdad que no, claro. Digámoslo, Claro. ni a los 15 ni a los 50. No haga eso en su casa. Pero No con, lo Ni haga. en ningún lado. con el correr también de los años, uno también se va dando cuenta que tampoco es saludable, porque viste esta cosa de la fiestita eterna, ¿no? Vivimos en un cumple, todos los días algo. Dijo Milei. Dijo Milei, cuando se fue a claro. Noruega. Sí, y se fue de gira. Hoy va a estar al pedo el presidente, ya les aviso. Hoy no tiene agenda. La agenda hasta el mediodía, desde ayer que llegó con el mameluco hasta hoy al mediodía, no, está sin agenda, hace Aparte 24 Corina no horas va, casi. así que también fue medio el pedo. Exacto. ¿no? Igual es una operación que estamos viviendo Sí, tremendo. fuertísima Sí. para desmenuzar. Corina no va Milei. Hay que reconocer que... Va el mundo también, González, ¿no? porque está en España. Urrutia, le perdón. le queda Claro, más le queda más cerca, cerca. va la hija de Corina a recibir el premio, el Nobel. Pero hay que reconocer que Milei y su equipo de comunicación saben cómo impactar en ciertas cuestiones. Porque que llegue vestido con la ropa de IPF, uno puede decir qué payaso, otros no, dicen este tipo está jugando A ocupar la o lo agenda. están haciendo jugar a algo, Claro. digamos, ¿no? Y a mostrar por Este, afuera internacionalmente una imagen que claramente los de que estamos que dentro del país sabemos que no tiene, Claro, pero él se es va disrup- con disrup- IPF. disruptivo, hay cierta cuestión Bueno, eso que decís innovadora vos- en la imagen. Después sabemos de qué se trata. Está vestido con, digamos, overol de laburante, a los mismos que quieren aplastar con la reforma laboral. Digamos todo, Bueno. también como para arrancar el día. ¿Sabés que ponés ahí bueno, dicho sea de paso, ya estamos en periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso? Y para desde arrancar el hoy. día puedo decir una cosita, Sí. 42 años de la democracia, 10 de diciembre, hoy Día Internacional de los Derechos Humanos. Excelente, y en ese Quintero. marco hacemos todo el análisis, me parece, de acá en más, ¿no? De acá además, por supuesto, también día para nosotros de la recuperación de la democracia, del 83 para acá en nuestro país ininterrumpidamente. Ayer justo se conmemoraron los 40 años de aquella sentencia del juicio de las juntas. Son lindos días para ver de vuelta, o si no la viste, para ver la película 1985. Peliculón. Ayer la vi de vuelta a la noche antes de dormirme, porque obviamente el día me trajo esas ganas. Ya la había visto en el cine, pero me pasó de decir, qué calidad de cine que tenemos. La película está filmada, hecha con un ritmo, con un guión. Participó Axel Kuchevaski como uno de los productores, donde está el tipo, la verdad que hace magia. Me volví a sorprender de lo buena que es la película, de lo bien que cuenta la historia, de cómo un hecho histórico de hace 40 años atrás puede ser contado y narrado de una manera que hoy sea atractivo para todas las generaciones. Eso por un lado, y después por otro lado expresa de manera casi perfecta la emocionalidad de esos tiempos, de ese juicio, de esa sentencia, ¿no? Y qué dimensión de luchadora inconmensurable tenía y tuvo Eve de Bonafini cuando que en la película aparece Eve, la del pañuelo blanco. Exactamente. La que adelante de los asesinos de sus hijos de una generación se plantó adelante delante de ese tribunal, se plantó con el pañuelo. Como un sello de la memoria. Como un sello de memoria, después de que le habían pedido que para que arranque ese juicio se lo saque, ¿no? Se lo saque ella y el resto de las madres, claro. Y hablando de memoria, también está bueno, se cumplen 10 años de el final de lo que para nosotros llamamos la década ganada, ¿no? En 2015. Ayer estuvimos, comenzó la década perdida para Desde lo que decíamos. comienza y bueno, la década ganada en términos de derechos humanos. Por ahí para uno es como reiterativo recordarlo, decirlo, pero pasaron 10 años, ¿no? 10 años de esa década perdida, y por ahí quienes hoy tienen 20 años, en ese momento tenían 10, y es importante recordarles la política de derechos humanos que tuvieron Néstor y Cristina, y que abonaron a todo lo que fueron los juicios, la recuperación de nietos y de hijos, todo el apoyo con políticas públicas para lo que fueron las políticas de derechos humanos en general, ¿no? En particular con el tema de la dictadura y desaparecidos, pero también, digo, no sé, desde la ley de identidad de género y la AUH, que también tenían que ver con
con los derechos básicos humanos de las personas, ¿no? Y donde estamos hoy, el retroceso, ¿no? El retroceso que hubo en muchísimas materias y en esa en particular, donde hubo hasta la semana pasada un secretario de Derechos Humanos que renunció por propias internas del gobierno, digamos, que vengan, no tengan esperanza que va a ser mejor que el que se fue. Exacto. Negacionistas. Sí. Negacionistas, Y una vicepresidenta, ¿no? Además. Y que seguramente ese cambio también tenga que ver con el cambio que ya vimos en defensa, con Presti, un hombre que no está dejando su cargo en el ejército argentino para ser ministro, algo que es inconstitucional, que se cruza, que cruza los límites de la ley argentina. Y un militar cruzando el límite de la ley argentina, a mí por lo menos me trae estas rememoranzas y me pone sobre la mesa la necesidad de hablar de esto, ¿no? Ser hijo nadie lo convierte en cómplice ni nada por el estilo, pero es hijo de un militar que fue parte del engranaje de la represión del terrorismo de Estado en la Argentina, ¿no? Exacto. Y algo que hablábamos en algún momento acá con Horacio Pietragala también con respecto a esto. Hoy el diputado asume ahora, también que el silencio, ¿no? Esto del silencio no es salud. Bueno, porque una de las cosas que hizo este nuevo ministro fue callar, no repudiar, no, más allá de que no se juzga a los hijos por la labor de sus padres, sí se juzga por lo que uno dice o no dice. Y el silencio habla mucho. En el caso de este ministro de Defensa, además de ser hijo de quien es, también lo que pasó fue que no repudió nunca el accionar de su padre, incluso hasta el día de hoy asumiendo un cargo tan importante como el que tiene. O sea, uno como hijo no es responsable de lo que hayan hecho sus padres, a menos que uno como hijo le haga... Se calle ante un genocidio. O le haga bandera o esté de acuerdo con ese desastre que hicieron sus padres, ¿no? Digo, ahí ya uno empieza a ser cómplice. Estaba pensando, cuando me levanté y pensaba en esto que dijo María, los 42 años de democracia, desde diciembre, y dije, bueno, preguntar a los oyentes qué hicieron, que se recuerdan ese día. Y después me acordé, Marci, que usted nació en democracia ese día. Dije, no era una pregunta para... Soy de los afortunados. No, pero vos ustedes... estabas en jardín. No, yo estaba estabas en la primaria, pero bueno, estaba... Ustedes lo pueden responder, muchos de los oyentes seguro también, al 11 3200 530. Un saludo de oyentes que ayer estuve, después seguramente lo contará con detalle Roberto Caballero, que estuve en la presentación del libro... de Roberto y Cintia Ottaviano, que se hizo acá en el CECAFI, con Carlos Ortega, un auditorio desbordado, de gente desbordado, quedó, no sé si gente afuera, en el pasillo, Proscripto y Sublevada, el libro con prólogo de Cristina. Bueno, muchos y muchas oyentes se acercaron, que había ahí, en particular estoy hablando con Oscar y Mabel, que les mandan muchos saludos. Abrazo grande, Oscar y Mabel. Oscar y Mabel. Muy atentos, oyentes de la programación completa de la radio, me fueron preguntando por varios. Muy enojados cuando se dicen términos en inglés. Dije, no es algo que yo haga, porque no sé hablar. No, porque no, básicamente. Claro. No es el caso nuestro, porque ninguno de los tres habla. No, pero ese era un detalle de la conversación que tuvimos, muy atentos, muy preocupados, hasta enojados con lo que estamos todos, digamos, esta reforma laboral impulsada, que solo va a horadar los derechos de los trabajadores. Digamos. Y hablando de eso, ayer a la mañana hablamos con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional. Estuvo de paro el gremio de ATE, los trabajadores del Estado, están en alerta porque hay 70.000 contratos que no quieren ser renovados cuando termine este año, cuando termine este mes de diciembre, por parte del Ejecutivo Nacional para con esos trabajadores del Estado Nacional. Ojo, contratos de personas que vienen trabajando hace muchos años en el Estado Nacional, pero que como están como contratados, este gobierno se atribuye la potestad de no renovar esos contratos como se solía hacer. Avanzó el día. Ayer fue una medida de fuerza muy contundente la de ATE, y cerrando la jornada, Rodolfo Aguiar, que había hablado de la mañana con nosotros, después en otro medio dijo lo siguiente para cerrar el día del paro en el audio 5.
acatamiento casi total en toda la Argentina, más de 100 cortes de ruta y esta concentración masiva frente al Congreso de la Nación. Fracasó de vuelta este gobierno que es de manual. Anoche anunciaron el descuento del día de paro, llevaron adelante distintas amenazas y maniobras con el intento de desalentar una medida de fuerza, que hoy prueba nuevamente que estamos decididos a atacar. Por un lado, una reforma laboral absolutamente regresiva, una reforma laboral que tiene como única finalidad el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Es falso el argumento del gobierno mediante el cual señala que va a crecer la economía, que va a mejorar la competitividad y la productividad. Nada de eso va a ocurrir. No van a lograr crear un solo puesto de trabajo nuevo, porque para que eso ocurra tiene que pasar otra cosa en la Argentina. Hay que volver a industrializar nuestro país, tenemos que volver a recuperar el mercado interno. Lo mejor es tener un buen comienzo. Y seguimos hablando de cómo está el ámbito del trabajo, porque dentro de la reforma laboral hay uno de los ítems que es el que más preocupa, que nosotros lo venimos adelantando acá hace varias semanas, hay que decir, incluso de que en algunos medios del mainstream. Esto es lo que enoja a del Mabel. Claro. Mabel, te pido disculpas, pero claramente. Pero es para que los competidores nos entiendan cuando les tiramos algún palito. Pero no, lo cierto es que lo adelantamos y lo adelantó también acá, incluso hace 3 semanas, Mariano Recalde. Uno de los puntos centrales tiene que ver con esta supuesta revolución, ¿no? Para mí las revoluciones tienen un carácter positivo, pero esta no le estoy encontrando el carácter positivo, y es la revolución del mundo del trabajo. La realidad es que entiendo que hay un sistema con las plataformas que tiene más parecidos con la esclavitud del siglo XXI que con cualquier otro tipo de funcionamiento. Y ahí hay un punto que es central, que es el que esta reforma pretende instaurar en términos legales para desligar de toda responsabilidad, que ya lo vienen haciendo igual, ¿no? Pero a las empresas de sus trabajadores. Cuando vos sos alguien que está repartiendo con una caja que lleva una marca y que tenés que laburar y sí o sí entregar por lo menos 25 pedidos por día para una empresa puntual que está generando un montón de guita con tu laburo, vos no sos un trabajador independiente. Estás siendo funcional para una empresa que no está reconociendo tu funcionalidad a esa empresa. Bueno, uno de los puntos centrales de esta reforma laboral tiene que ver con eso, con deslindar de toda responsabilidad a los trabajadores. Y una cosita que recordaba de la entrevista que le hicimos ayer a Ayar, que lo mencionó y después lo recuperamos nosotros, y algo que también hablaba María recién. Ayer se cumplieron 10 años del cierre del ciclo de Cristina en el gobierno, la noche que se convertía en calabaza. Leímos algunos datos, algunos informes. Pero ayer recordó al pasar que durante el 2002 al 2010, 2012, se crearon en la Argentina más de 5 millones de puestos de trabajo genuinos y sin reforma laboral mediante, digamos. Ahí es industrialización, consumo interno, objetivo, qué país se quiere. Vamos a tener una reforma laboral, si se quiere, con las características de este contexto actual, mucho más depredador, mucho más depredador que en los 90, pero en los 90 también, como recordábamos decir, Armando Caro Figueroa, ministro de Trabajo de Menem, impulsó una reforma laboral de la que se hablaba tanto en el mundo, en España, y lo que tuvo fueron consecuencias trágicas para el pueblo argentino. Lo recordamos, trágicas en ver la desocupación, ver la foto estancada de... no había movimiento social ascendente, ni posibilidad de ascenso. Yo puedo recordar una cosita y antes de meternos, porque me parece que algo de la excusa del gobierno es esto, bajar los costos para generar puestos de trabajo, cuando el fin en realidad último es otro. Eso es mentira. Y hay una forma muy sencilla de comprobar que eso es mentira, que es volver a la ley bases. La ley bases ya tenía dentro de sus artículos esta misma excusa y esto mismo que ellos dicen que va a generar la forma laboral, y no pasó. Bueno. De hecho, el nivel de desocupación, y hablando de la década ganada ahora, subió desde un dígito a, estamos hablando de casi 3. Tenemos entrevista también para profundizar en esto. Vamos a saludar a María Belén D'Ambrosio, que es secretaria adjunta del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación en Argentina. Belén, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola, ¿qué tal, Nicolás?
Buen día a todos ahí en el piso. Bien, gracias por el tiempo, Belén. Sí, Belén. Bueno, contame, ¿qué te parece este punto que hasta ahora venía siendo un trascendido y ya queda confirmado, ¿no? A partir de la difusión, todavía no entró el proyecto igual, el definitivo, el documento tangible al Senado de la Nación, pero bueno, igual ya todo confirma por lo menos algunos puntos centrales como este que recién mencionábamos con respecto a las plataformas. ¿Qué tenés para decir sobre eso? Bueno, nosotros vemos y venimos alertando ya hace bastante, porque no solo los trascendidos, sino públicamente el gobierno promueve, ¿no? Esto de la precarización laboral, el problema también de, bueno, legalizar la precarización y la esclavitud en el siglo XXI, que como decías recién también, lo usan en el marco del desarrollo de las nuevas plataformas, de las tecnologías y demás, para superexplotar a los trabajadores, estas empresas Rappi, Pedido Ya. Y bueno, nosotros vemos que es una reforma laboral que lo que quiere es esto, promover la esclavitud, ¿no? Legalizar la esclavitud que hoy ya vivimos los repartidores, que estamos transitando un momento muy crítico, de mucho abandono y de mucha miseria, porque, bueno, no solo no tenemos ningún derecho laboral, ninguna cobertura, y eso efectivamente es un fraude laboral, porque nosotros dependemos de la empresa jurídicamente, económicamente, técnicamente, sino que también, bueno, lo hacemos con ingresos muy miserables, ¿sí? Nosotros no tenemos salarios para empezar a hablar, ni salario básico, ni un ingreso estable, sino que trabajamos a destajo, como en el siglo XIX, lo hacemos sin ART, sin seguro de vida, digamos, tenemos compañeros que se mueren trabajando, tienen accidentes laborales, no hay cobertura alguna. Y vemos que esta reforma lo que quiere es reforzar, como decía recién, bueno, responsabilidad de la empresa, pero concretamente esto, ¿no? La precarización total, el abandono total. Y bueno, vemos un problema muy grande porque los repartidores venimos exigiendo, tenemos hoy en el marco de que atravesamos un fraude laboral, de que se burla la ley de contrato de trabajo, los marcos laborales vigentes. Bueno, en la medida en que esta situación se legalice, esta figura del trabajador independiente que aparece dentro de los trascendidos de esta reforma, bueno, nos deja como, digamos, en un lugar mucho más alejado de poder plantear la necesidad de los derechos. Incluso, bueno, es como una reforma hecha a la medida. Te hago una pregunta. De las empresas por plataforma. Te hago una consulta. O sea, ¿hay conciencia de esto cuando te juntás con los colegas repartidores? ¿Hay conciencia de esto que vos estás mencionando y que transmitís con tanta claridad o estamos en cualquiera? Hay de todo, digo. O sea, me parece que el problema hoy de la reforma laboral en términos generales es que hay mucho desconocimiento, ¿no? En general, y entre los repartidores, bueno, la realidad es que se viene de tantos años de precarización laboral, de tantos años de bueno, nosotros con el sindicato arrancamos peleando por nuestro reconocimiento en el 2021, pero bueno, es un sector que viene siendo bastante postergado por las gestiones previas, incluso los gobiernos, el sindicalismo tradicional. Entonces sí, hay un grado por ahí de no sé si es bueno, desinformación, pero que pasa, me parece, en todos los rubros. Lo que sí, los compañeros y las compañeras están atravesando situaciones así muy complejas, ¿no? En el terreno de lo económico, del acceso a la vivienda, el acceso a la salud, y lo de la reforma, por ahí nosotros sí explicar mucho esto que se habla de algunas cositas como espejitos de colores, ¿no? De qué deberían hacer las empresas, pero nada es una obligación para las empresas, sino que todas las obligaciones van a recaer sobre nosotros y las empresas van a poder desarrollar su negocio. María Belén, buenos días. María Quinteros te saluda, ¿cómo estás? ¿Cuánto es el salario o el ingreso habitual de un repartidor y cuántas horas trabajan para llegar a ese ingreso? Bueno, el ingreso de los trabajadores por plataforma, ayer salía un poco también algunos informes de distintos institutos. Hoy en la Argentina llegar a 1 millón de pesos, 1.100.000, parece un poco una hazaña, porque, claro, bueno, nosotros salió un informe también muy interesante de que tenemos que hacer
462 pedidos mensuales para llegar al 1.100.000 pesos, y eso es estar 6 días a la semana, 8 horas, ¿no? Ahora, poco el funcionamiento del trabajo de reparto de ella con este banco de horas, por ejemplo, que el gobierno quiere promover con esta reforma al resto de los rubros, que es que nosotros, digamos, no es lo mismo repartir algún día en la semana, al mediodía por la mañana, que hacerlo un viernes, un sábado, un domingo. Entonces, no, y no es lo ahí mismo. tenemos jornadas que son de 16 horas Claro. para llegar a esa cantidad de pedidos, ¿no? Exacto. Y no es lo mismo estar 8 horas sentado en una oficina que 8 horas seguidas, ¿no? En una bicicleta, pedaleando bajo el sol, sin RT, sin, digo... Y después digamos algo también. Después también digamos algo. Ni hablar. Si vos tenés que hacer, María Belén, 25 pedidos, 30 pedidos para más o menos pucherear bien hasta fin de mes, y a mí me dicen que está bajando el consumo, y si yo me dedico a algo de que ese ingreso mío depende de que la gente pida comida afuera, que siempre es considerado como un gustito, ¿no? Algo extra, que no todo el mundo lo puede hacer. Y la realidad es que también yo estaría preocupado, porque digo, bueno, ¿qué horizonte tiene mi rubro? No sé, la otra vez salgo a la calle, no conseguía un taxi, entonces terminé pidiendo auto de plataforma. Horario pico, zona céntrica, en un minuto tenía opción de 4 o 5 autos alrededor. ¿Eso qué quiere decir? Guarda con comerse el cuento de que con una bici te vas a salvar la olla, o que con una indemnización y comprándote un auto te vas a salvar porque vas a hacer algún tipo de servicio de transporte. Porque me parece que también estamos con esa, ¿no? Con esa fantasía, y ya los parripollos y las canchas de pádel lo vimos en los 90, no quedó ninguna de ninguna de las dos cosas. Es que el problema de la política económica recesiva del gobierno, un poco lo decían recién también, de reventar la matriz productiva industrial en la Argentina, tiene como consecuencia el crecimiento del sector, que fue uno de los últimos informes también que salió de la empresa Rappi, de un crecimiento exponencial, alrededor del 40% de repartidores del 2024 al 2025. Ahora, solo pensando en Rappi, se habla de 40.000 repartidores, en Argentina somos 160.000, y como bien decís, Claro. Es un rubro que crece porque crece el desempleo, Claro. porque crece también el pluriempleo. Claro. Entonces estamos en un momento donde es muy muy delicada la situación de los trabajadores en general, de generar ingresos, pero a lo que yo iba, ¿no? Con esto de la jornada laboral flexible o por banco de horas, en términos de flexibilidad, de superar y desbordar las 8 horas establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo 2744. Bueno, que nosotros eso ya lo estamos viviendo, ¿no? Nosotros estamos por ahí para llegar a un salario que, digamos, hoy se calcula por los trabajadores del INDEC, que realmente sirve, digamos, para cubrir una canasta familiar de 4 personas de 2 millones de pesos, ¿sí? Que te permite cubrir gastos fijos, alimentos, alquiler, ¿no? Bueno, tenemos que estar directamente los 6 días de la semana, de 10 a 12 horas en la calle, porque necesitamos hacer 800 pedidos mensuales. María Belén, Entonces, una consulta, comentaste, son 160.000 repartidores que trabajan en todo el país. ¿Eso sería el dato? Sí, los últimos datos que Más o vienen menos. habiendo del Banco Interamericano de Desarrollo y demás. Como Me imagino que es bastante precarización. flexible, aparte el número, digamos, por esto vos decís, mucha persona queda sin trabajo inmediatamente, quizá la primera salida es ir hacia las plataformas y tratar de encontrar un trabajo en lo inmediato. ¿Y cuál es el promedio de edad que hay? ¿Está estimado eso de los trabajadores? Mirá, se hablaba de que hay un 30% de trabajadores del reparto que son, digamos, jóvenes, como bien decís vos, que es su primer trabajo, jóvenes de entre 18 y 23, 24 años, pero también tenemos un fenómeno muy lamentable en la Argentina, que tenemos compañeros por ahí hasta jubilados que salen a repartir porque no alcanza la jubilación, Por eso te compañeros preguntaba, que son despedidos a sus 45, 50 años, 40 años, que reinsertarse por ahí en un trabajo formal registrado es muy difícil. Entonces, es un sector, bueno, completamente heterogéneo, ¿no? También hay un sector migrante, pero que, bueno, a lo largo del tiempo también se ha convertido en un trabajo de
de muchos argentinos, o también esto que decía recién, el segundo o tercer trabajo de muchos para llegar a fin de mes. Belén, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitarían? ¿Están en diálogo con alguien de la oposición, del gobierno de Milei? ¿Qué es lo que necesitan? Nosotros necesitamos frenar la reforma laboral, porque hay un apartado específico dentro de toda esta reforma que es legalizar la esclavitud que vivimos. Entonces, lo que necesitamos es frenar la reforma, y necesitamos que todos los trabajadores también, precarizados y registrados, en unidad, empecemos a prepararnos para frenar este ataque estructural del gobierno. Y si damos vuelta a la ecuación, pero está bien, pero si damos vuelta a la ecuación, porque eso que estás diciendo es algo de defensiva que va a haber que hacerlo ya, que digo, justo antes lo escuchábamos a Rodolfo Aguiar, ya hablábamos con él, es algo de defensiva que es inmediato. Ahora, si hubiese que modificar algo, ¿qué tendría que ser lo que tendría que decir ahí el artículo? Que son reconocidos como trabajadores y que la empresa tendría que aportar por ustedes. Claro, pero nosotros no queremos generar una falsa expectativa en un contexto de extrema derecha, de decir, bueno, la reforma laboral puede contener, por ejemplo, a los repartidores. Sí opinamos que lo que, digamos, el CITRARREPA desde su conformación y en toda nuestra experiencia de organización internacional, lo que necesitamos es un reconocimiento de la relación laboral, lógicamente, que las empresas se hagan cargo. Nosotros tenemos que poner la moto, la bicicleta, el celular, es completamente un negocio redondo para estos empresarios, la uberización laboral. Entonces, ese reconocimiento que venga de la mano de una cobertura acorde a las tareas que realizamos en la calle, que se nos brinde la indumentaria necesaria, que se brinde una cobertura total y bajo apercibimiento también frente a las empresas que no lo cumplan, porque nosotros no estamos en un contexto donde frente al vacío legal digamos lo que prime sea el derecho del trabajador. Estamos digamos frente al vacío legal en específico sobre los repartidores. Lo que se hace es dejar a las empresas hacer cualquier cosa. Entonces y queremos un encuadramiento en la ley de contrato de trabajo, queremos desarrollar en todo caso un convenio colectivo propio de nuestro rubro. Lo que queremos son los plenos derechos laborales y que los trabajadores podamos acceder, digamos, a una cobertura de salud y todo lo que nos corresponde. Bueno, clarísimo, pero sí Belén. Opinamos concretamente que en este contexto, digamos, esperar que la reforma resuelva ninguno de los problemas de los trabajadores es un... Bueno, digamos, está clarísimo, pero ¿sabes por qué te lo preguntaba? No para generar falsa expectativa, sino porque cuando se entiende lo que vos estás pidiendo o estás proponiendo, creo que eso también va a ser mucho más fácil para sumar adeptos a ese pedido y a ese reclamo. Viste que está muy bien el debate por estos días, sobre todo después de las elecciones, de que, bueno, ¿cómo vas a creer en algo distinto si no hay nadie proponiéndote algo distinto, ¿no? Entonces digo, escucharte me parece que clarifica mucho que sí hay una mirada de qué necesitan los trabajadores de plataforma, y eso creo que es esclarecedor, por lo menos para los que no estamos por ahí tan en tema o no laburamos de eso en el día a día. Belén, gracias por el tiempo. Gracias a vos, Nicolás, y a todos en piso. A disposición, para lo que haga falta, ¿sí? Gracias, igual nos vemos. Abrazo grande. Ahí estaba María Belén D'Ambrosio, secretaria adjunta del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación en Argentina. Voy a hinchar las bolas todos los días con esto, porque hay algo que está pasando, que es, obviamente, que te atropella esto que está generando este gobierno nacional, te lleva puesto. Y obviamente que eso, cuando algo te lleva puesto, te pone un poco a la defensiva. Pero esa defensiva, pensémoslo en términos de artes marciales, ¿no? Digo, esa defensiva puede ser quedarte en un rincón con la guardia arriba hasta que pasen los golpes, porque como se llama, ya el otro se cansó de pegarte, o vos ya no aguantás más y ya te empiezas a tener un poco de lástima. O esa defensa puede ser como una salida, con una fuga, con un escape, ¿no? Con María Quintero, que boxea todos los días, entiende bien lo que le estoy diciendo. Puede ser como un esquive y salir de ese rincón. Bueno, para salir de ese rincón, en términos simbólicos, tiene que quedar claro esto que decía recién Belén. Es con propuesta, ¿no? Digo, esta reforma es una cagada. Nos quiere a todos arrinconados, ¿no? De rodillas. Bueno, la alternativa es esta, es que los trabajadores de los servicios de plataforma
tengan una cobertura de salud, sean reconocidos por las empresas para las cuales llevan la mochilita todos los días, ¿no? Haya una ley que los ampare y los proteja y los cubra. Amparar, una palabra que no me gusta mucho, que los cubra en ese sentido. Y entonces, con ese contexto, por ahí, alguien que se está sintiendo totalmente desprotegido, laburando para esas plataformas, dice, bueno, por ahí me puedo dedicar a esto, pero de otra manera, ¿no? Con otra cobertura, con otro margen, ¿no? Y es importante aclarar que para que se dé una reforma de este tipo de los que estamos planteando con propuestas, claramente tiene que haber otro gobierno y en el marco de un plan y sistema económico con industrialización y productivo para el país, no con el nivel de regresión que tenemos hoy. El huevo o la gallina, Quintero, porque también para que haya otro gobierno tiene que haber otras propuestas, ¿no? Es como que está primero. Bueno, y si les parece que esto que estoy diciendo es una pelotudez, también lo pueden decir. 11 3200 0530. No importa si sos oyente común y corriente, si sos legislador, lo que sea. Nico, estás diciendo una pelotudez por esto, esto y esto. Abrimos el debate. Esto es un buen comienzo hasta las 8 de la mañana. Nicolás Márcico repasa el menú completo en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Todas las mañanas, AM530 propone un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. ...16 para las 8 de la mañana... ...20 grados tenemos de temperatura... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...en el AMBA, área metropolitana de Buenos Aires... ...la máxima para hoy... ...atentos que va a rondar los 28 grados... ...pero
pero cambió el servicio meteorológico y está anunciado que en el AMBA puede haber tormentas fuertes y granizo, llegada la tarde-noche. Así que atentos con eso si van a volver tarde. Quiero repasar la información del paro de colectivos, porque son varias líneas, lo decíamos al comienzo del programa, pero lo quiero repetir. Atentos que están de paro la línea 707, que es de Olivos, la 407 de Solano, la 437 de Quilmes y Florencio Varela y la 247 de Quilmes. Esas son las líneas que están de paro porque todavía sus trabajadores no cobraron ni aguinaldo ni tampoco el sueldo y los vienen pateando desde la semana pasada. Así que así están las cosas. Una cosita muy cortita, que ayer lo hablábamos, Nico, estamos todos ahora hablando, digo, la agenda mediática se cubrió de los allanamientos a la AFA y los clubes. Bueno, miremos un poquito más allá, declaraciones de Trump de las últimas horas sobre Venezuela, pero ¿qué rol va a cumplir la Argentina en esa lógica? El viaje a Oslo del presidente para compartir con Corina Machado el nombre es parte de una dinámica, una estrategia que puede llegar a traer consecuencias muy fuleras para la Argentina. Tal cual, ¿cómo está jugando? Y la declaración de Trump de ayer, que dijo, Milei va a perder, lo apoyé y ganó en las elecciones. La confesión de parte de Donald Trump es tremenda, no sé si lo ayuda o no. Los aviones, ni hablamos, aviones, lo pasó ayer con 40 minutos sobre el territorio venezolano. En el Golfo, exactamente, en el Golfo de Venezuela, estuvieron ahí dando vueltas unos aviones de última tecnología norteamericanos. Que no son los F-16 que compró. No, eso ya quedaron viejitos, pobrecitos. No sabemos si tiran, si no tiran, cuánto tiempo van a poder volar y demás. Hacemos uno de papel y me parece que va a ser más funcional. María Quintero, ¿cómo le va? El otro día mencionamos bien, ¿a vos estás bien? Bien. El otro día mencionamos el recital y lo que significa los recitales del Indio Solari y de los fundamentalistas, ¿no? Del aire acondicionado. Pensando desde los redonditos de ricota para acá. Y abordamos un poco ese tema porque el lunes estábamos todos muy conmovidos con lo que había quedado del fin de semana, pero usted estuvo. Yo estuve en ese recital el domingo. Estuve en ese recital el domingo y fue, la verdad lo que quiero decir es que sí. Hoy, me parece maravilloso también traerlo hoy, 42 años de democracia, porque lo que quedó demostrado en ese recital es la incidencia desde los años 70 hasta ahora del Indio Solari en términos de culturales, sociales y políticos. Porque desde la iconografía del escenario hasta lo que se vivió en el público en un contexto como el que estamos viviendo, fue la verdad que catártico. O sea, salimos todos de ese recital, más allá de que pasamos por todos los estados de ánimos, porque vimos la humanización del ídolo, ¿no? En esa pantalla con el mensaje del indio, escuchándolo cantar de nuevo después de esos más de 4 días de jornada de grabación que tuvo el Indio Solari seguidos con la banda, con los fundamentalistas. La verdad que lo que se vivió fue una iconografía y un mensaje discursivo político muy potente. Como para contar algunas de las cosas que fueron como una pizquita política importante, fue que cuando se tocó Todo Preso es Político, las imágenes del video eran San José 1111. Ah, mirá. Mientras la gente cantaba, la imagen que puso además una puesta en escena que incluyó desde inteligencia artificial, una puesta que nada que envidiarle a ningún show internacional. Fue impresionante la puesta en escena, y entre lo que pasaba con los temas era que se iban poniendo videos. Bueno, con Todo Preso es Político, la imagen de San José 1111 titilaba constantemente. Y eso fue la verdad que muy importante en términos de mensaje. Después, bueno, estamos hablando de 20 años de los fundamentalistas, 2005, yo también estuve, el 2005, cuando volvió el Indio Solari con los fundamentalistas en el mismo estadio, de la parte de enfrente, lo recordábamos. Hay un momento en el que se empiezan a pasar imágenes de la historia del indio en términos de toda su carrera, y uno que es más grande, y yo, bueno, mi primer recital de Los Redondos fue en el 90, bueno, Gustavo le habrá pasado lo mismo. Veías esas imágenes y veías pasar la vida, o sea, uno veía pasar la propia historia y la vida. La verdad que fue
impresionante en términos para mí de culturales, lo que significa el público de Los Redondos, lo que significa el Indio Solari para la cultura y la política argentina desde los años 70 hasta hoy me parece impresionante. Momentos épicos, 8 temas cantados por el Indio. Arrancó a 10 menos cuarto y terminó a la 1, o sea, casi 3 horas de recital. Mirá, tremendo. De un recital que fue agite todo el tiempo. Momentos épicos, bueno, como decía, Todo preso es político, Tarea fina cantada por el Indio, hizo desbordar el estadio, todo un palo. Hubo también una gran catarsis, específicamente en la parte de un último secuestro, no, el de Tu estado de ánimo, no, la gente hizo también estallar el estadio único Diego Armando Maradona de La Plata. Eso está muy vinculado a lo que decías de los 42 años de democracia. Exactamente. Cuando sale, que ese tema está en octubre, ¿no? Que fue en el 85-86, ese disco 86, tiene que ver con de dónde se venía, ¿no? De los secuestros. De dónde se venía de los secuestros y hubo algo en el clima, por eso que fue acompañado de el que no salta votó a Milei y todo un estadio único de La Plata saltando, La patria no se vende y todo el estadio cantando al unísono, las banderas ingresando con consignas políticas, bueno, todo lo que ya sabemos que es el rito del recital de Los Redondos, entre ellas la bandera de Cristina Libre también ingresó, fue muy aplaudida. Bueno, otro momento épico que fue donde creo que todos nos quebramos, un ángel tonto amateur, que es el que canta, por ahí teníamos algunas imágenes, cantado por el Indio y donde se muestra ahí, como decía, parte de su carrera y la verdad que lo que pasó ahí fue una catarsis de todo el mundo cantando, pero para donde mirabas había llanto. Para donde mirabas, los ojos eran Cuando estrenan los fundamentalistas ese tema que fue en plena pandemia, en la recital que dieron en las ruinas de Puyén, creo que es. Sí. Fue impactante, ¿no? Porque es como una síntesis del Indio, una canción que arranca por el final y recorre lo que... Nada. El pueblo inundado, con ese que quedó todo petrificado por la sal, y bueno, algo que decía, me parece como para cerrar, lo que vimos ahí fue la humanización del ídolo. Yo el año pasado tuve la posibilidad de estar con el Indio Solari en su casa. Aprovecho ahora para agradecerle también a Marcelo Figueras, a Mambrú y a Ignacio por el acceso que me dieron y la posibilidad de estar ahí cubriendo. La verdad que les mando un beso enorme, fue un gran regalazo poder haber estado ahí. Y una de las cosas que decía es la humanización del ídolo. Me parece que hay algo que hizo que todo lo que ya le creíamos al Indio Solari se lo creamos mucho más, porque en el momento ese momento en el que yo estuve en su casa, una de las cosas de las que hablábamos por fuera del aire de la nota era sobre su rol como ídolo y sobre la necesidad de también entender que el Indio Solari es un ser humano, ¿no? Bueno, me parece que algo de eso hizo el Indio Solari totalmente coherente con su postura y nos dijo, yo soy un ser humano y como ser humano me atraviesa la cultura y me atraviesa la política, sí, y por eso digo y hago las cosas que hago, y me parece que eso fue maravilloso. Y para cerrar, el icónico de Jijiji con los fuegos artificiales, que fue, bueno, nada, explotó toda La Plata, me parece, en ese momento. La verdad que fue un placer. Es parte de nuestra identidad también, como argentinos y argentinas, y lo que relata, las crónicas que cuenta el Indio, la que entiendas un poco más, la que entiendas un poco menos, la que te guste un poco más, la que te guste un poco menos, son crónicas que relatan la identidad argentina, de un pueblo trabajador, de un estilo de vida, de una forma de mirar el fútbol, de mirar y escuchar la música, ¿no? Y digo... Porque cuando ven nosotros arrancamos todos los días con un tema de Ciro y los persas, ¿no? Y el otro tema, si no era el de Ciro y los persas, iba a ser Ya nadie va a escuchar tu remera,
Que es el tema de que cita la frase que recién decía María Quintero con respecto al estado de ánimo. En el público había banderas de La Renga, había banderas de Los Piojos, había banderas de Castigo, había banderas de otras bandas bancando al Indio Solari. Y una cosa hermosa que nos hizo el Indio Solari en ese mensaje fue que nos respondió a la pregunta de si somos nosotros un público respetable y nos dijo que sí, que nos respeta como público, y eso me pareció genial. Somos un público respetable. En la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida, ¿no? Esa es la frase del Indio. En este tema me parece que resume lo que hablamos de los 90, lo que hablamos de la resistencia de este momento. Mira, y hablando de todo esto, otro de los temas que queremos abordar antes de terminar el programa tiene que ver con los aviones mencionados, ¿no? Lo venimos charlando mucho y profundizando mucho en los últimos días aquí en la Radio de las Madres. Pero siempre hay algo más para preguntar, siempre hay algo más para contar y profundizar, y queremos preguntarle sobre esto a Juan López Chorne, que es especialista en seguridad internacional, investigador y profesor de la Universidad de Quilmes, y está en línea. Juan, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Un saludo a todos en el estudio y a toda la audiencia. Gracias por el tiempo, Juan. Gracias por el tiempo. Juan, ¿qué es lo primero que podemos decir ya después de estos días transcurridos con la prueba de vuelo y demostración que hicieron estos aviones F-16 el fin de semana, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que a vos más te llama la atención de esa compra? Es una mirada de un especialista, tal vez, ¿no? A mí me sorprende, quizá gratamente, el amplio debate que ha tenido con cierta profundidad respecto a lo que yo esperaba iba a ser otro show efectista y demagógico más. Mira. En ese sentido, siempre es positivo que las cosas se analicen con mayor profundidad, en su complejidad, ¿no? Entiendo que lo que estás diciendo, Juan, es porque vos debes tener una mirada con respecto a la necesidad que tiene de hacerse, ¿no? Y que yo lo comparto, de armamentos y de instrumentos para su seguridad, ¿no? Y soberana y nacional, las autoridades, por supuesto, de los estados y también los ejércitos, pero el tema es, ¿era esto lo que había que comprar? Porque aparte se está hablando mucho de que estos aviones estaban para regalarlos y sin embargo fuimos y los pagamos más caro de lo que estaban pidiendo. Mira, tal cual, Argentina necesita Fuerzas Armadas. Argentina es el 8º país más extenso del planeta, el único paso natural con Chile entre el Atlántico y el Pacífico. Tenemos una cantidad enorme de recursos naturales, hidrocarburíferos, minerales, etcétera. No me quiero extender. Y había desprogramado en 2015 el sistema Mirage. Se requería, y por eso trabajaron los últimos gobiernos en poder suplir esa capacidad que se perdió. Yendo de lleno a tu pregunta, es mi convicción técnica, no política, no ideológica, que esta claramente no era la mejor opción. No se trata del F-16 en un sentido abstracto, es un avión que se viene produciendo hace 50 años, sino estos F-16 y por qué estos F-16 que tienen más de 40 años, ¿no? Escuché estos días a un colega tuyo en el área de la seguridad internacional decir algo así como a ver, por más que vos no creas o no quieras fomentar conflictos bélicos, tener un avión que pueda monitorear la zona de las Malvinas, ¿no? Cuando están dentro de tu territorio, pero extranjerizadas por usurpación, como pasa hace centenares, igual sirve, ¿no? Para marcarle un poco la cancha, en todo caso, a esa otra nación, por más que vos no estés pensando en ir a tirar ningún tiro a ningún lado, ¿no? Pero que igual tener la capacidad tecnológica, por si hiciese falta, es necesario como país soberano. ¿Esto vos lo compartís, Juan? Sí, te lo voy a poner en términos muy ilustrativos, espero. Dale. No es trivial el sistema que vos incorpores. La idea no es ir a la guerra es algo espantoso, lo padecimos en el 82. Sin embargo, no es lo mismo que vos ubiques en una región austral un avión de combate con capacidades efectivas a que no lo hagas.
Los británicos, que son gente que uno puede opinar muchas cosas, pero planifica seriamente, tienen la obligación de tener superioridad aérea en esa región. Claro. Entonces, si vos pones aviones con real capacidad de combate, ellos están obligados a gastar bastantes libras esterlinas más para poder sostener esa superioridad aérea. ¿Cuál es el punto, Nicolás? Todo aquello que complique, que haga más cara la ecuación política y económica del Reino Unido respecto al statu quo, los va a acercar más a una mesa de negociación, que es finalmente lo que pedimos, finalmente lo que pide la comunidad internacional, los organismos multilaterales y el objetivo de la República Argentina, poder sentarse con los británicos para negociar. De esta manera no generamos, con este sistema, no colaboramos en esa dirección. Nos quedó corto el tiempo, se nos termina el programa, pero te voy a llamar de vuelta para que sigamos profundizando en estos temas, si te parece. Lo que acabas de decir me pareció espectacular, me pareció muy preciso, y nadie te va a venir a decir: sí, vení, papi, vení, como sos buenito y tenés cara de argentino y saliste campeón del mundo, te vamos a dar las Malvinas, vení, pasá. Entrá sin pasaporte, no pasa nada. No, eso no va a pasar. Nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros tenés que tensionar, hacer, exacto. Británicos, está clarísimo. Entonces, está clarísimo. Juan, gracias por el tiempo. Un abrazo. Abrazo grande. Atentos, avisos parroquiales en provincia RT a las pymes que apoyan al país. Las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Somos Provincia ART, la aseguradora del riesgo del trabajo del Grupo Provincia. Entidades que sí siguen apostando por las pymes. Una invitación para este fin de semana, el 13 de diciembre en Estados Unidos y Entre Ríos, Cumbia de Verano, un festival. Van a estar los Carniceros del Amor, va a haber tango también, va a estar Memphis Rockers, y cierran nada más y nada menos que los del Fuego, todos invitados. Esto es un festival fiestón, en la calle Estados Unidos y Entre Ríos. Todos invitados, vengan porque va a estar excelente. Bien, igual el viernes venís, si lo vas a repetir de vuelta, lo anunciás de vuelta. Obvio, pero quiero que la gente se vaya organizando. Por favor, recordámelo, Quintero, el viernes. Se lo recuerdo, Márcico. El sábado también se lo voy a recordar, lo voy a ir a buscar a usted también, Cirelli. Y acordate, que aparte está cerca con su compañera María que le gusta la cumbia. Yo sé que a María fanática le de los encanta carniceros de la cumbia. María es fanática de los carniceros. Y acordate que mañana es el Día Nacional del Tango. Y mañana hay un festival de tango en San José 1111 también. Vayan también a partir de las 18 horas porque va a estar tremendo. Hay desde clases hasta espectáculos. ¿Y qué más pasa el Día Nacional del Tango? Vamos a bailar, usted y yo, un tango acá en vivo. ¿Y qué más? ¿Qué más? No sé. ¿Ya te lo olvidaste? Sí. Bueno, anda comprando regalitos. Lo único que te digo. Viene el cumpleaños de Nicolás Márcico mañana. Sí, vos también, Cirelli. Para vos también es el mensaje. Yo ya lo sabía, pero no ando anticipando. Te banco todas las caras que me puedas poner de orto, pero con esto del regalo no hay forma de negociar. Ninguna cara de orto. Anoté todas las malas palabras que dijo para hablarlas con Mabel y Oscar. Está muy bien. Mabel, Oscar, les pido disculpas. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Hasta mañana. Chau. En tiempos difíciles,